Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio del Después del Después. Ok, ¿qué ha pasado? Interesante, la verdad es que estoy interesado en ir grabando como que todo este proceso. Ahora sí ya la cámara está mejor, ya está más posicionada, ya no creo que se caiga, eso espero. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Han pasado 3 semanas, oficialmente el día de hoy, 3 semanas desde el primer episodio que grabé. Y pues bueno, ¿qué ha pasado? Se ha venido lo interesante totalmente. Yo creo que lo más importante que ahorita pudiera rescatar y pudiera ir conversando es lo complicado que ha sido entender que no hay una meta. Y algo que en lo que me gustaría empezar esto es confiar en tus hábitos. Confiar en tus hábitos, yo creo que ha sido una de las frases que más me he repetido a mí durante este tiempo. En confiar en mis hábitos, en los hábitos que construí durante este tiempo de pérdida de grasa y que repito, o sea, creo que, disculpen que se mueva tanto, pero hay un sinfín de Dios por acá. Eso es lo más poderoso que te puede dejar una etapa de pérdida de grasa, ya sea que tengas fines competitivos, de llegar a competir en culturismo, o el hecho de perder grasa por perder grasa, porque al final, pues, tener porcentajes de grasa elevado no es saludable, no es algo adecuado, ¿no? Y pues, como saben, vivimos en una epidemia de obesidad que desencadena después en diabetes, que desencadena enfermedades cardiovasculares. Entonces, perder peso es tema. Y el por qué no podemos sostener esa pérdida, yo creo que es un tema aún más importante, ¿no? Y por eso igual gran parte de esto es grabar esta etapa mía, ¿no? Que al final sí, mis fines son competitivos, mis fines son querer perder grasa para posteriormente pasar por un corto periodo de ganancia de masa muscular para posteriormente entrar en una preparación y competir en culturismo. Esos son mis objetivos míos específicos, sí. Pero no por eso significa que no pueda trasladar los aprendizajes hacia a lo mejor población que no tiene fines competitivos, pero que sí está pasando por ese mismo proceso de querer perder peso, querer perder tejido adiposo específicamente, ¿no? Pero bueno, regresando, confiar en los hábitos. ¿Por qué confiar en los hábitos? Para mí, estas semanas pasaron de ser cuantitativas a cualitativas. Y eso es bien clave. ¿Por qué? Cualitativas porque al final durante estas semanas, durante esos meses de pérdida, pues la meta era cuantitativa, estar dentro de la tasa de pérdida, estar comiendo las porciones adecuadas, ¿no? Y pues al final esa parte de tú poder ver el número, de tú poder rastrear esa parte más exacta del progreso. Y ahorita no, ahorita la cosa ha cambiado. ¿Por qué? Porque al final yo no quiero ahorita decir, no, pues sí, la verdad es que ahorita estoy interesado en ganar tanta cantidad de masa muscular, o mejor dicho, de peso, ¿no? Porque ya de por sí el peso es interesante, ahora masa muscular, más específico en la composición corporal, se vuelve el doble de interesante, ¿no? De complicado, mejor dicho. Pasó a ser más cualitativa por el hecho de que ahorita estoy empezando a implementar comidas que me gustan, que me sacien, pero al mismo tiempo que estén dentro de ese espectro de comidas que construí, de hábitos que construí durante la etapa, ¿no? Y creo que eso en verdad me ha salvado de mucho. No se los voy a negar, el viernes que grabé, el domingo cuando fue que subí un video, que cuando les fui mostrando el video aquí, que cómo me iba luciendo, cómo fue como que el resultado final, ese día tuve un proceso o pasé por un momento de desinhibición durísimo. Y no tengo ninguna pena en confesarlo, porque muchos piensan, no, es que yo tengo una relación fenomenal con la comida. Por supuesto que no, o sea, al final el hecho de que estés en un contexto en donde has estado continuamente en una restricción energética y de repente ya no estás en ella, pues por supuesto que estás jugando con fuego y hasta cierto punto es algo esperado que te den esos sucesos de desinhibición. Que para esto yo les digo desinhibición
o pues no sé si sea un término intercambiable atracón, hasta donde da mi entendimiento de desinhibición es como el término que se llega a ocupar más cuando haces referencia a desatarte, por así decirlo, en una oleada de apetito insaciable. O sea, de que no puedes saciar ese apetito, no puedes... sí, o sea, comes, pero la señal de saciedad no llega, ¿no? Y eso me pasó el domingo, cañón, al punto en el que dije, ya, me quedé súper lleno, hasta me dolía el estómago. Y no se los voy a negar, o sea, por ese momento sí fue como bien duro decir, chinga, o sea, te vienen muchas pajas mentales a la cabeza, ¿no? Pero aquí hasta cierto punto recurrí a lo que les comento de confiar en los hábitos. Oye, yo sé que este tipo de alimentación, este tipo de fenómeno es algo esperado y no es algo que va a ser deleterio para mi futuro proceso, ¿sale? Porque eso es al final lo más importante, que como les comenté en el primer video, pasé por una etapa para perder porcentaje de grasa, para sostener, no tal vez los kilos que perdí por completo, pero sí ya estar mucho más cercano a un porcentaje de grasa de competencia de lo que estaba hace unos meses, y esa es la intención, ¿no? Y pues claro, te llega a la mente como de chin, ya hiciste bueno, ya te pasó esta desinhibición, ya te dio este atracón, ya valió, ya para qué, ¿no? Pero ahí es donde lo que hice fue recurrir a mis hábitos, ¿no? Sí, ya pasó, bien, ok, fue el último día, era algo de esperarse, mañana regresamos al plan, ¿no? Que ojo, el plan en este caso pues ya era distinto, porque el plan ya no era estar en restricción energética. El plan ya era el consumir un poquito más de comida, ¿no? Entonces, ya estaba programada la parte de comer más, que repito, yo lo que hice únicamente fue mover porciones y agregar un poquito más de carbohidratos, que eso era como que mi principal enfoque, al menos durante esta nueva etapa, ¿no? Comer un poco más de comida. Principalmente de fuente de carbohidratos, que me gustaron. Pero al final el patrón de mis comidas se quedaron muy similar. Algo que alguna vez escuché del buen Eric Helms, que lo ponen ahí en la página, en los cursos que tiene 3DMJ, muy buenos, los recomiendo. La dieta de default, ¿no? Que es como esa manera ya de alimentarte, estructura de alimentarte, y que pues van variando la selección de alimentos acorde en la etapa en la que te encuentres. Estás en una etapa de mantenimiento, de superávit energético, estás tratando de consumir un poquito más de calorías para tener mejores chances para aumentar masa muscular, pues bueno, probablemente tus fuentes de alimentos sean alimentos más densos energéticamente. Y cuando hablo de esto no necesariamente hago referencia a ultraprocesados, lo podemos ver desde la fruta, ¿no? O sea, pues a lo mejor en off-season pues vas a consumir un poquito más de plátano, ¿no? Mientras que a lo mejor en una preparación pues va a ser más papaya, va a ser más meloncito, fresa, ¿no? O sea, frutas que son menos calóricas, menos densas energéticamente hablando. Ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, como les decía, recurrí a mis hábitos. Mi estructura de comidas se mantiene similar. ¿Qué agregamos en mi primera comida? Que tenían 30, los principales cambios fueron: en primera comida tenía claras, 200 mililitros, tenía 2 piezas de huevo, verduras y ya. Y como postrecito, por así decirlo, le agregaba 30 gramos de cereal, 250 mililitros de leche, un plátano, y le agregaba peanut butter, le agregaba 20 gramos de peanut butter. Ahorita para mí fue, o bueno, al menos pues sí, para mí creo que fue una mejor apuesta. Quité la peanut butter porque me gusta mucho. Está muy buena la crema de cacahuate, pero la verdad ahorita prefiero comer un poco más de cereal, prefiero comer más fruta, y esas calorías que me daba la crema de cacahuate, pues pasarlas para ese otro tipo de alimentos que me van a dar un poquito más de saciedad. Entonces, bueno, eso era lo que consumía, ¿no? ¿Qué cambió ahorita? Ahorita, por ejemplo, lo que agregué, mantuve mis claras, mantuve los huevos, verduras, y agregué carbohidratos, agregué el pan Bimbo 00 multigrano, gran opción, es una muy buena opción, la verdad. Le meto 4 rebanaditas bastante buenas. Empecé a agregar lácteos, 50 gramos de queso panela reducido en grasa,
ese tipo de selección de alimentos que yo considero un poquito más interesante agregar que ultraprocesados. Que sí, al final los ultraprocesados pues saben bien, ¿no? Y te desatan esta sensación de hiperpalatabilidad. Pues sí, que es agradable al paladar, valga la redundancia. Pero, pues no es una apuesta interesante en el largo plazo, ¿no? Entonces, ok, a grandes rasgos ha sucedido eso. ¿Cómo se ha mantenido mi peso? Ahorita le estoy colocando los promedios, pero durante las primeras semanas el peso se movió mucho, ¿no? En gran medida fue por lo que les comentaba, del momento de desinhibición. O sea, ese proceso no es como de, es que comiste y aumentaste mucha grasa ahí. Parte, pero no es tanto el aspecto de grasa, sino pues que al final toda la comida pesa y al ser tanta no se procesa tan rápido, ¿no? Entonces, pues igual gran parte estaba en el tracto gastrointestinal. Ahorita la verdad está bien interesante porque estoy comiendo más, ¿no? O sea, pasé de las 1900 o 2000 calorías que mantuve en la etapa los últimos meses, ahorita estar promediando entre 2400, 2500 aproximadamente. Y es curioso porque las sensaciones de hambre están presentes. O sea, eso está bien interesante, que sí estoy comiendo más calorías, estoy comiendo más carbohidratos sobre todo, pero sigo como que con esa parte de hambre. Pero no dejo que me coma eso. O sea, como que lo entiendo, trato también de entender en general esas sensaciones, de conectar mucho con tus sensaciones de hambre y de saciedad, que repito, puede sonar muy ambiguo, pero en verdad créanme que hace toda la diferencia, toda la diferencia. Y entender que pues sí, o sea, ya no estoy en restricción energética, pero eso no significa que no voy a pasar hambre nunca. Pues no, o sea, vas a pasar hambre porque al final pues es normal, ¿no? La única diferencia es que pues en tus periodos de pérdida de grasa pues la vas a tener más frecuentemente, ¿no? Va a estar más presente a lo largo del día, vas a tener que lidiar más con esa sensación, pero en general es normal que te dé hambre, ¿no? Y a veces es un poquito complicado hacer como que las paces con eso, y más cuando vienes como de un periodo así, ¿no? Ahorita el peso se ha estado moviendo de manera muy interesante. Yo estoy viendo que se quiere mantener entre un 72.5, 72 kilos. Sin embargo, la verdad, ahorita todavía siento que el peso no es tan sólido, consolidado. Pienso mantener mi misma alimentación igualita. Ahorita no pienso mover ni agregar nada ni quitar nada. Entre 2,400, 2,500. Y voy a esperar al menos otras 2 semanas para ver cómo se comporta el peso corporal. Que no está mal, o sea, al final mi promedio de peso fue de 71 kilos. 3 semanas posterior casi estoy 1,5 kilos arriba, ¿no? Casi un mes después. Está bien, está perfecto, ¿no? Entonces, nada de qué preocuparse. Repito, lo mejor que puedes hacer si estás pasando por alguna de estas etapas es confiar en tus hábitos, confía en lo que construiste. Y si durante la etapa te restringiste mucho o te restringiste mucho en el aspecto de energía, que consumiste muy pocas calorías, o también en el aspecto de alimentos, que cerraste mucho tu selección de alimentos a solo cierto grupo en específico y te hizo restringirlo de esa manera, eso también te puede estar jugando un poquito en contra. Y a medida que tú te alejaste más de tu forma, o más bien dicho, que no le prestaste atención a tus patrones alimentarios, a tus hábitos, va a ser más complejo que sostengas el punto en el que llegaste, ¿no? Si es que tu objetivo es sostenerlo, claro, que con sostenerlo no me refiero a, ya llegaste a 71, ya prohibido, si subes un gramo ya todo lo perdiste, o sea, no, pero que al menos si puedas sostener un porcentaje importante de la pérdida, ¿no? O sea, la manera de registrar, la verdad he estado metiendo también como que a mucho en esa área de la parte de, oye, qué tan amplio es el porcentaje de personas que retienen el peso perdido, y sobre todo pues hay investigación en personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, y al menos se deja que una pérdida exitosa o una intervención que provocó un sostén de la pérdida, ¿no? O sea, que fue, digámoslo así, exitosa, pues es al menos sostener, no recuerdo si del 50 al 40% del peso perdido durante un año. Entonces ahí es donde está el reto de verdad. Pero bueno, empiezan a transcurrir las semanas, ahorita nada de qué alertarse. Por aquí también les voy a estar dejando un video, ya seguramente lo han de haber visto, que fue la actualización de hoy. Tengan en cuenta que pues, estoy bombeadito de arriba porque tocó tren superior, entonces como que es una vista medio
medio pintada, o sea, no está del todo fresco. ¿Por qué no lo hice en la mañana? Porque algo que empecé a agregar y que ahorita la verdad lo estoy disfrutando mucho, digo, lo voy a mantener, ya les iré platicando cómo se va transcurriendo esa otra actividad a lo largo de las semanas, pero es el salir a correr sábados y domingos, promover ese otro tipo de ejercicio, ese otro tipo de adaptaciones. Y pues ahorita ando haciendo, es un tiempo muy, bueno, no sé, la verdad desconozco, o sea, no sé cuánto sea un buen tiempo o un tiempo de una persona avanzada, pero pues yo infiero que sí ha de ser un tiempo muy bajito, porque pues es la primera vez en mi vida que le dedico como que ese énfasis a querer buscar esa mejora, que es correr 5 kilómetros, media horita todas las mañanas, ¿no? Entonces, justo por eso no quise hacer como que las fotos, porque dije, no, la verdad me gustan mucho las mañanas de sábados y domingos, que es cuando me despierto temprano, voy y salgo a correr mis 5 kilómetros y regreso, ¿no? Y es como algo muy, muy chido que me ha estado gustando mucho. Ya les iré platicando a ver cómo me va. También ahí, la verdad es que no pensé que me fuera a llamar la atención como me está llamando. Y quién sabe, digo, en una de esas hasta me aviento una carrerita antes de cerrar el año, ¿no? Pero bueno, esos son los grandes aspectos, las grandes piedras que han estado sucediendo durante estas primeras 3 semanas. Vamos a ver qué pasan durante las siguientes 3, como les decía. Eso es lo interesante, ¿no? Y pues bueno, tengo planeado el seguir sacando episodios cada 3 semanas. Creo que cada 3 semanas es un periodo en el que se pueden ya notar un poquito más o se pueden acumular un poquito de información más relevante. Semana con semana es un poquito más difícil, pero creo que cada 3 semanas se pueden juntar cosas interesantes a conversar durante este tipo de vlogs, ¿sale? Entonces, pues nada, sin más, con esto cerramos este episodio número 3 de Después del Después, perdón, episodio número 2 de Después del Después. Y pues nada, ahí déjenme comentarios, a ver qué tal les parece. Tengo planeado igual a lo mejor de vez en cuando subir un vlog, pero de entrenamiento. Entonces, pues nada, digo, si quieren proponer algo o también dejarme retro de qué tal les parece esta serie que estoy empezando a implementar, pues nada, lo valoraría mucho, ¿sale? Entonces, pues sin más, con esto cerramos el segundo episodio. Muchas gracias a los que se han visto el primer episodio, vi que tuvo buena respuesta. Entonces, pues nada, cuídense mucho y nos estamos viendo en el episodio número 3.